Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, este espacio que se abre para ustedes con también todas sus sugerencias sobre temas que nos apasionan a todos. Y esta vez vamos a hablar de la noticia de las últimas semanas. Y es todas estas revelaciones que se han venido dando en el Congreso de los Estados Unidos tras hacerse unas audiencias sobre el fenómeno ufológico, como ellos lo están llamando ahora, los UAP. Entonces, para empezar a entender un poco de qué se trata esto, cuál es la noticia, analizar también los testimonios de estos personajes exmilitares y pilotos de Estados Unidos, pues he invitado a una persona que sabe muchísimo de este tema. Así que le doy la bienvenida a Rodrigo Bravo, que nos acompaña desde Chile. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Hola Joana, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un agrado compartir contigo y gracias por esta vitrina para poder también hablar de lo que está sucediendo hoy día y de lo que estamos nosotros contando en una pequeña publicación que sacamos hace muy poco. Rodrigo, y es que tú eres escritor, ahí tienes su libro OVNIs desde Chile, pero también fuiste piloto. Sí, Entonces, cuéntanos primero un poquito de tu perfil y háblanos de ese libro tan interesante, OVNIs desde Chile. bueno, yo efectivamente fui piloto del ejército, me retiré ahora en marzo de este año 2023. Eh, Después de 30 años trabajando en el ejército de Chile, como piloto estuve 23 años. Y la verdad que desempeñé distintos cargos, volé distintos tipos de aviones. En la aviación de ejército se vuela aviones de transporte y de algunos con otras funciones, y helicópteros también de enlace de transporte y algunos de reconocimiento armado. Eh, Personalmente yo me pude, digamos, embarcar en lo que significa el tema de los ovnis a partir del año 2000, cuando hice el curso de pilotos en la aviación del ejército, porque se me asignó como tema de tesina para egresar, introducción a los fenómenos, al fenómeno ovni, consideraciones para la seguridad aérea. Y es ahí donde empiezo ya de manera, podríamos llamarlo formal, a estudiar estas manifestaciones desde una perspectiva 100% de la seguridad operacional, que posteriormente, ya siendo piloto, también es un área que me especialicé y estuve a cargo del Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes. Entonces, la verdad que se da o se dio, en cierto modo, una suerte de conjunción de elementos que me permitieron un poco ampliar la visión que nosotros tenemos acerca de los ovnis, porque esta más bien ajena a lo que nosotros estamos acostumbrados de buscar una razón u origen de estos fenómenos. Acá 100% se conceptualizó en lo que eran los efectos de este fenómeno, o los efectos, el efecto de los efectos. Y así pertenecía al comité del CFA, que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aeronómalos de la Dirección de Aeronáutica acá en Chile, puntualmente entre los años 2009 y 2016, donde fui el representante del ejército en esa entidad. Todo este tiempo de trabajo en este tema, o de análisis, o de estudio, o de colaboración, me permitió sacar hasta ahora 4 libros. Ufología Aeronáutica, que fue el 2010, Los extraterrestres han muerto el 2018, El legado del Nivelungo el 2021, y ahora esta nueva producción junto con mis amigos Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, OVNI desde Chile. Y en eso estamos. Precisamente en OVNI desde Chile, este último libro, hacemos un resumen de lo que significa este proceso de clasificación de información, sobre todo en Estados Unidos, que parte el año 2017 con un reportaje en New York Times, y ahí ya con el efecto bola de nieve, lo que acabamos de vivir hace una semana y todavía los eventos que quedan por pasar. Así que este es un pequeño resumen de lo que, mega resumen de lo que te podría contar, lo que he hecho yo y de qué se trata precisamente lo que estamos trabajando hoy día gracias a esta publicación. Así es, Rodrigo. Pero ¿dónde puede la gente en otros países, como en Colombia, eh, encontrar el libro? Por Amazon. Hoy día está en Amazon en formato tapa blanda y para el formato Kindle digital.
Perfecto, entonces ya saben, ovnis desde Chile, porque ahí hay una información bastante interesante, pero sobre todo información corroborada y con verdaderos datos que los van a dejar asombrados en este tema. Bueno, Rodrigo, y muy bien, como decías hace un momento, toda esta historia Sí. del tema ufológico empezó con esa información que recopiló el New York Times, donde empezaron a desclasificar precisamente algunos videos y además a contarnos que el gobierno de Estados Unidos estaba destinando un dinero de su presupuesto nacional para la investigación del fenómeno ufológico. ¿Qué Sí. empieza a pasar con todo esto, Rodrigo? Para que me ayudes, por favor, a hacerle un poco de resumen a la gente que quizás no está muy enterada de todo este proceso. Como bien lo dices tú, un proceso, es decir, no es algo que haya sido un punto específico, un hecho puntual, sino que son una sucesión, como una cadena de acontecimientos que van de una u otra forma complementándose. Eh, Efectivamente, como tú señalas, partió con un reportaje del New York Times, que sale el 2017, donde hay tres periodistas, Leslie King, Ray Blumenthal y Helen Cooper, hacen un reportaje donde se da a conocer el famoso ATIP, que era la organización o el último gran grupo de estudio secreto que se hizo en Estados Unidos entre el 2007 y el 2012, que era en el fondo un programa avanzado de reconocimientos de amenaza aérea. Y ese programa duró hasta el 2012, luego se dejaron de colocar recursos. La información que esa agrupación o ese programa en realidad no quedó muy bien definida. Y este reportaje del New York Times entrega no tan solo los antecedentes del dinero que se había destinado, sino que además que tenían información muy relevante, como en ese caso son tres videos que son los videos ancla de esto, que es el Nimitz del año 2004, el Go Fast y el Gimbal, que son ya posteriores entre el 2014 y el 2015. En el intertanto, esto ocurre en el 2017, estamos hablando de una época prepandémica donde en realidad el mundo, entre comillas, estaba, no sé si hablar de normalidad, pero vivíamos en una suerte de normalidad donde esta noticia causó un revuelo importante, porque inmediatamente al año siguiente, el 2018, aparece una agrupación civil que se llamó To the Start Academy de, of Art and Science, es decir, la Academia de las Estrellas de Estudios de Arte y la Ciencia de las Estrellas. Y ese To the Start Academy estaba integrado por Tom DeLonge, que era el líder, o hasta el día de hoy es el líder de la banda Blink-182, una banda de rock muy buena que todos la hemos escuchado y disfrutado, y él es muy fanático del tema de los ovnis, y introduce a un personaje que aquí ha sido clave y es muy interesante, que es Luis Elizondo. Luis Elizondo, él mismo sale diciendo en esta agrupación To The Star Academy de que él había sido el jefe del programa de amenazas, que es el famoso ATIP, que el New York Times revela en el 2017. El programa estuvo entre el 2007 y 2012. Pues bien, el 2019 aparece un nuevo reportaje del New York Times de los mismos periodistas, pero ahora dan a conocer el testimonio de uno de los pilotos de los videos originales, estoy hablando del Nimitz, Go Fast y el otro del Gimbal, pero ocurre un hecho muy singular que había pasado o pasó desapercibido, que el propio Pentágono, el 29 de mayo del 2019, es decir, 2 años del primer reportaje, inmediatamente después del segundo reportaje, y un año después de que sale To The Star Academy, el propio Pentágono, a través de su portadora o su portavoz, la señora Susan Gold, señala de que Luis Elizondo efectivamente era un agente que trabajó en inteligencia de defensa, pero no trabajó en el ATIP, es decir, no tenía nada que ver con ovnis. Y ahí se produce una suerte como de contradicción entre quienes señalaban de que él sí hablaba de ovnis y por qué trabajó en este programa, mientras que por otro lado, la autoridad oficialmente reconoce de que eso fue real, que el ATIP fue un programa que estuvo pagado por el gobierno de Estados Unidos, pero que Elizondo no pertenecía a ese programa. Y en ese choque de fuerzas o de realidades, empieza ya a meterse el Congreso de Estados Unidos. Estoy hablando de
Esto es inmediatamente, esto sucede en mayo, como en octubre del 2019, el Congreso de Estados Unidos, al ver este dime y diretes entre agentes y exagentes y el propio Pentágono, el Congreso dice, ¿saben qué más? Ustedes como Pentágono tienen 20 meses para hacerme un informe oficial respecto a este tema. Y es ahí donde nace el primer informe, el informe matriz, que es el del 25 de junio del 2021, que es el informe UAP. Un informe de 9 páginas, muy sencillo, pero que si uno lo analiza desde el punto de vista de la semiótica, de la lingüística, del punto de vista que uno lo vea, o del lenguaje sobre todo, se da cuenta de que ahí están diciendo algo, porque en un informe de 9 páginas se repite más de 70 veces el concepto UAP, Unidentified Flying Object. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados que eran ovnis o UFO. Y esto es una palabra o un acrónimo nuevo, relativamente nuevo, que sale a la luz a partir del año 99-2000 con el doctor Richard Haynes y una organización civil que se llama NARCAP. Richard Haynes fue un doctor en psicología que trabajó en programas espaciales, en la NASA, y él dice que hay un problema de fondo que está atentando contra la seguridad de las operaciones aéreas. Y él nuevamente propone, o digamos, da luz al concepto UAP, que si bien había sido utilizado previamente, de hecho hay algunos antecedentes que ya para la década del 50 estaba como materializado. Sin embargo, nunca se había tomado en cuenta para lo que significa este fenómeno, porque el año 47, la era moderna de los ovnis nace con el Flying Saucer, que es el platillo volador. El 52, el libro azul, a través del capitán Rupert, lo cambia de plato volador a UFO, o objeto volador no identificado, Unidentified Flying Object. Pero al mismo tiempo estaba el concepto UAP, pero no se había materializado, no se había, yo diría, insertado de manera concreta en el estudio de este fenómeno hasta que Richard Haynes lo deja en tabla y ya lo utiliza como un término muy técnico. Pues bien, es retomado por el New York Times en 2017 y en este informe del Pentágono del 2021 sale el concepto ya UAP como ya el totalizador, pero al mismo tiempo señala en el punto número 7 de ese informe de que son un peligro para la operación aérea, que es como para mí lo más contundente. En este ir y venir, esto que fue en junio del 2021, el 2022, hay una serie de acontecimientos también previos, hay una serie de declaraciones de los jefes de inteligencia naval, de la Fuerza Aérea y otros integrantes del Comité de Inteligencia, que son 16 organizaciones en Estados Unidos, van al Congreso en reiterada oportunidad de dar a conocer esta información. Así sale la ley de presupuesto el 2022, específicamente entre los meses de julio y octubre, donde se dispone la creación de un nuevo organismo que es la ARO, que ya parte o nace este 2023. Y además, a fines del 2022, el 6 de diciembre sale un nuevo informe UAP donde además se le cambia nuevamente la designación y ya el UAP pasa a ser una anomalía transmedia, es decir, un fenómeno o una manifestación que se encuentra en los 3 campos de la defensa, aire, tierra y mar, pero además entre líneas se deja ver de que esto incide o está presente en el espectro electromagnético, que es también un tema no menor porque acá la guerra electrónica, que es digamos, el combate que hay por dominar el espectro electromagnético y todas las comunicaciones, también juegan su rol importante respecto a este fenómeno. Así el 2023 sale el 11 de enero el informe UAP del 2022, donde se deja ver que hay 247 casos todavía no resueltos. Luego, en febrero de este año, ocurren los incidentes entre el 4 y el 12 de febrero, donde hay 4 derribos, de los cuales uno solamente se hizo público con información y noticia y foto. El resto quedó todo en un misterio, más el cierre de un espacio aéreo, que fue el de Montana. Luego viene un comunicado por parte de 16 científicos de la NASA, a fines de mayo, donde dan a conocer que ellos también están interesados en el estudio de este fenómeno. Y el 5 de junio aparece David Grush, que es un ex militar de la Fuerza Aérea, diciendo que además de todo lo que nosotros conversamos, él tiene información muy relevante de seres o de entidades biológicas no humanas, como lo señaló hace poco, y además de recuperación de objetos caídos, por lo tanto se ha hecho ingeniería inversa. Y esto llevó a que hace unos días, es decir, el miércoles pasado,
hubo una suerte como de el subcomité de inteligencia se reunió para precisamente revisar el testimonio de él y de 2 testigos más que iban a conocer informaciones muy relevantes. Y ese es el resumen de cómo llegamos a esto. El súper resumen, Rodrigo, Sí, perfecto. La gente que de pronto no entiende, digamos, o se sorprende un poco con las noticias de la semana pasada, pues es que resulta que, como muy bien nos estaba contando Rodrigo, esto es una historia que viene de años atrás. sí. Sí, esto es un proceso que se ha ido dando, nos han mandado de a poquitos información, salen y muestran videos y luego el gobierno sale a decir que efectivamente esos videos sí son reales. Rodrigo, yo sí quiero que seamos un poco críticos con esta información y preguntarle si usted cree que esto que nos están dando, esta información, esta reunión en el Congreso para que estos personajes den sus declaraciones, ¿cree que de verdad es porque nos van a contar toda la historia que hay detrás del fenómeno ufológico o simplemente son estrategias? Ya varias personas con las que he conversado se atreven a decir que incluso son estrategias políticas porque ya pronto llega una campaña también a Estados Unidos y que quizás por eso es que están moviendo tanto este tema. ¿Usted qué cree personalmente? Mira, aquí hay un poco de todo, pero yo no voy por la teoría de que esto es una obtención de recursos nuevos para defensa, porque si bien toda la concentración de los medios de comunicación y sobre todo la comunidad ufológica se fue a los 3 testigos, estamos hablando de David Grudge, de David Grubbs y De de, Ryan Graves. perdón, David Fravor y de Ryan Graves. Eh, Efectivamente, los 3 dieron o señalaron cosas bastante interesantes, o sea, muy interesantes, pero tampoco no hay nada nuevo en lo que ellos comentaron, es decir, ya son elementos que se han señalado en declaraciones anteriores, en reportajes anteriores, en distintos escenarios, pero la información es la misma. A mí lo que me llamó la atención, y es lo que donde yo coloco mi foco, es si ustedes revisan las 2 horas 22 minutos que duró este comité o el subcomité de inteligencia, por favor váyanse a las declaraciones previas que hacen los representantes del Congreso que hablaron en un inicio. De hecho, el presidente de este subcomité de inteligencia, el congresista Glenn Grotman, un congresista que representa a Wisconsin en Estados Unidos, miembro de la Cámara de Representantes, entre el 2005 y 2015 fue senador, hoy día miembro de la Cámara de Representantes. Entendamos que Estados Unidos tiene un Congreso desde 1789 que es bicameral, es decir, tiene una Cámara de Representantes con 435 integrantes y un Senado con 100 integrantes. Esto porque cada estado, porque son 50 estados, tiene 2 representantes del Senado y el resto se distribuyen de acuerdo a una suerte de estudio demográfico. Entonces, hay que entender que Estados Unidos tiene 50 estados y 333 millones de habitantes, por ende, sin duda, en todo orden de cosas, económico, geopolítico, militar, es la potencia que maneja los hilos de Occidente. O sea, partamos de esa base. Cuando después analizamos un poco esas declaraciones, sobre todo de los congresistas, a mí me llama mucho la atención. Vuelvo a insistir, el presidente de este subcomité, el señor Glenn Grotman, hizo 4 puntos, o sea, para mí, su declaración inicial la separé en 4 puntos que son claros. El primero dice, aquí hay una falta de transparencia. Respecto a los UAP, ha alimentado la especulación y debates salvajes durante décadas, lo que ha erosionado la confianza pública de las mismas instituciones que están destinadas a servir al país para protegerlas. O sea, él hace un cuestionamiento tremendo a las propias instituciones que están detrás de esto, porque de una u otra manera han perdido su credibilidad, dado que se ha encontrado una serie de falencias desde el punto de vista de argumentación, de justificar cómo se han puesto recursos públicos para este tipo de estudios. O sea, el último gran grupo secreto fue el ATIP, pero hay que recordar que desde el año 47 Estados Unidos tiene grupos de investigación.
Está el proyecto Zinc en el año 47, el proyecto Grant el 48, el Blue Book del 52. Después se le pagó a un grupo que era la Comisión Condon. Entonces, esto no es nuevo. Estados Unidos tiene un historial Exacto. muy importante desde el nacimiento de la era moderna de los ovnis, que parte el 24 de junio del 47. Ahora, entre paréntesis, el propio David Grush señaló de que ellos tienen conocimiento de este fenómeno o de esta recuperación de cosas a partir del año 30. Por ende, ya desdibuja completo la era moderna de los ovnis. Es decir, esa construcción social, mediática que partió el 47 parece que en realidad efectivamente era eso. Era una ingeniería social más que una era moderna propiamente tal o una revolución de información, lo que fuera, parece como si hubiese sido insertado. Entonces, eso es muy interesante. Por otro lado, el congresista Glenn Grotman señaló, hay antecedentes de otros políticos, presidentes que habían observado ovnis, pero hay una cuestión muy interesante que dice, el manejo de la administración Biden del globo espía chino que violó el espacio aéreo, estamos hablando del incidente los dos incidentes, del 4, o sea, son 5 incidentes, del 4 al 12 de febrero. Es un ejemplo de cómo el gobierno no está preparado para enfrentar este tipo de eventos, de eventos UAP, y muestran que el gobierno sigue sin ser franco en el cierre de esta información. Es decir, hace una crítica al gobierno actual por su manejo pésimo comunicacionalmente de lo que sucedió el fin de semana del 4, el fin de semana del 10, 11 y 12 de febrero, que fuimos todos testigos porque fue noticia a nivel global. Y finalmente dice, sin embargo, para detectar, identificar e investigar los UAP, un presupuesto permanece clasificado y prohíbe una supervisión significativa por parte del Congreso. O sea, él está dando a conocer de que ellos, como congresistas, en su misión de no tan solo hacer las leyes, sino que además fiscalizar, no tienen acceso a información de dónde ni cómo se ocupan esos recursos públicos. Entonces yo lo veo como una cuestión más bien, como muy bien señaladas tú, política, porque ellos están siendo por primera vez en esta materia condescendientes con quién, con sus votantes, con quienes pagan los impuestos y quien de una u otra forma necesita saber la transparencia de esos recursos, que siempre ha sido como dinero oculto. De hecho, el primer reportaje del New York Times en 2017 señala algo así como de el dinero oculto o el programa de manejo de UAP con como brillos refulgentes ocultos, o sea, una cosa que estaba claro que había mucha plata metida ahí sin que se diera a conocer de manera pública. Y lo que hoy día están los congresistas pidiendo y señalando es que se requiere una transparencia de esto para la comunidad norteamericana. En efecto, una de las que intervino ahí, que fue la representante Luna, si no me equivoco, Luna, creo que sí, ¿o no? A ver, mientras papelé. Sí, Ana Paulina Luna, que es una veterana de la Fuerza Aérea, que representa, bueno, es del Partido Republicano, está por el distrito número 13 de Florida, señaló textual, así textual, dijo, el 68% de los estadounidenses cree que el gobierno oculta información del UAP, con una encuesta que salió hace poco. Entonces, ellos están siendo la voz, entre comillas, la voz del pueblo, la voz popular que de una u otra manera pide transparencia, no con el tema, sino que subliminalmente, dónde van sus impuestos. Si ese es el punto clave. Entonces, cuando yo veo otros analistas ufológicos, geopolíticos, de defensa, que dicen esto es una excusa para inyectar más dinero para defensa, porque a Estados Unidos se le acabaron los enemigos. Rusia ya no es un enemigo, desde el momento que declaró la guerra a Ucrania, se dieron cuenta de que había ciertas, salvo digamos, el potencial bélico nuclear, las tácticas y técnicas son medio obsoletas, por ende no es un enemigo ni para la OTAN, menos para Estados Unidos. Y China no va a entrar en una guerra, China prefiere una guerra económica. Entonces ellos dicen, Estados Unidos no tiene adversarios. Entonces necesita sobrevalorar o potenciar nuevamente su presupuesto bélico para lo que es defensa. Pero cuando los mismos políticos, que son los que votan eso, que votan la ley de presupuesto, están cuestionando cómo se ocupa la plata en eso, yo veo que hay una contradicción de fondo bastante profunda. Entonces esto va más allá si es que es real o no, si es que hay restos extraterrestres o restos no humanos o restos de nave,
va a que la parte de defensa 100% sea transparente en cuanto a dónde ocupa los recursos y cómo los ocupa. Porque el sistema de inteligencia norteamericano lo componen 16 organizaciones y los informes UAP, que tuvimos acceso a partir del 2021 y han salido en forma consecutiva, no aparece la CIA en ninguna parte. Es decir, están todas las organizaciones en conjunto, mancomunadamente, trabajando en esto, salvo la CIA. Por ende, alguien, algo y un grupo de personas están ocultando información y estos congresistas ya entendieron más o menos hacia dónde va y por eso es que están apretando en ese sentido. Claro, muy interesante ese análisis que haces y es muy cierto, porque como habías dicho también al inicio, este tema ufológico no es nuevo, esto lo hemos escuchado durante décadas, hemos conocido de proyectos que se han vinculado precisamente a este gobierno en el que se han estudiado estos casos. Aquí no hay nada nuevo, sin embargo, yo sí considero, Rodrigo, es muy importante, sobre todo para la gente que es escéptica de este tema, porque que el gobierno de Estados Unidos salga a decir, efectivamente existen los ovnis, efectivamente hay restos de naves, incluso de cuerpos que no son de este planeta y que estamos estudiando, que pilotos, expilotos salgan a hacer estas declaraciones, realmente es muy importante para certificar de alguna manera el fenómeno, sobre todo para aquellos que no creen en esto. Sí. Pero hay todo un proceso detrás, que es el que nos estaba contando ahorita Rodrigo, el tema económico, el tema bélico también, porque Rodrigo, dentro de esas declaraciones que se hicieron la semana pasada, este personaje que ustedes van a ver aquí, que es David Fravor, que fue comandante de la Marina, pues también dijo que efectivamente todo esto que ellos habían visto, con lo que se habían encontrado, pues que era una amenaza. Él contó la historia del objeto que pudo visualizar en el 2004 en la costa de California y dijo que definitivamente esa tecnología era imposible para los humanos y que él sí sentía que esto era un tema de seguridad nacional que había que empezar a manejar. Entonces, también es importante entenderlo desde ese punto de vista, Rodrigo, no sé qué opinas. Sí, o sea, no es que esté de acuerdo no con el comandante Fravor, perdón, pero sí estoy de acuerdo en que por algo, desde el punto de vista aeronáutico, esto pasa a ser un tema de seguridad. Él lo ve como seguridad nacional por una perspectiva de defensa, que lógicamente, de acuerdo a sus competencias, su manejo de información, estamos hablando de un jefe de cuadrilla F-18, es decir, gente probada en combate, o sea, no hay gente que está haciendo entrenamientos para mantener un estado operacional activo, sino que hay gente que ha ido a guerras y ha combatido en guerras. Nos guste o no nos guste, ahí F.J. Fuller en un libro que es justamente de batallas decisivas en la época moderna o contemporánea, señala que no existe vestigio, o sea, no existe época en la historia que no haya existido guerras. Entonces, aquí entran unos debates a veces incluso medio filosóficos en que, pucha, que aquí todo está en función de eso. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos es un país que vive desde que se formó y se creó en una constante como situación bélica, beligerante, de acuerdo a sus intereses geopolíticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vienen los militares norteamericanos y hablan desde su posición, todos lo ven desde la perspectiva de seguridad nacional. Es algo que está en su ADN. No podemos irnos en contra de eso. Ahora, que esos reportes, si uno lo ve ya con una visión, como dices tú, crítica, lo analizamos desde otra perspectiva, bueno, veámoslo de la perspectiva aeronáutica, son un peligro para la operación aérea. Por supuesto, eso lo venimos señalando hace décadas. Y por la sencilla razón de que el espacio aéreo hoy día se encuentra cada vez más reducido. Hoy día hay 40 millones de operaciones aéreas en el año, en todo el mundo. Si uno hay unos videos en YouTube donde dice operaciones aéreas o vuelos durante un día, son 140.000 vuelos diarios,
y uno ve un verdadero panal de abejas, la entrada hacia Europa, la entrada hacia Estados Unidos, la entrada a Asia o la salida de Asia en las horas de, tanto de primera hora en la mañana como en la noche. Entonces los tráficos son muy seguidos, hay una operacionalidad compleja que requiere de un orden y de un control de tránsito aéreo muy exhaustivo. Bueno, si de repente viene algo, como bien dice Freiburg, que aparte de ser de tecnología muy superior, se introduce en este espacio aéreo sin ningún tipo de supervisión, haciendo maniobras que son absolutamente a voluntad, lógicamente que obedecen a un peligro porque hoy día, desde el punto de vista reglamentario, en el mundo aeronáutico, los tráficos no pueden estar a más de 5 millas de distancia porque si no entra en una especie como de barrera de seguridad. Entonces, cuando están a menor distancia, es porque simplemente están puestos en un orden con una velocidad absolutamente restringida para que puedan tanto aterrizar como entrar en un sistema de aproximación a cualquier aeropuerto con sistemas de llegada instrumentales. Pero si no es así, si es el espacio aéreo ya, estamos hablando de aerovías que están a un nivel superior, requiere de un distanciamiento. Y ese distanciamiento, estos fenómenos no lo respetan. Por ende, cuando hablamos de ya no respeto y no supervisión, entramos a hablar de lo que es seguridad aeronáutica. Así de simple. Da lo mismo si es un globo. El otro día hubo un video de un piloto donde ve un globo de estos comerciales o de difusión, donde venía con una bandera y estaba en los 30 y tantos mil pies. O sea, estamos hablando de los 12 kilómetros. Entonces uno dice, no, a ese nivel no hay globos. Sí, y ahí el globo se fue. Y el piloto tuvo la suerte de poder filmarlo y además filmar la altitud en la que se encontraban. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de seguridad aeroespacial, que eso, al no estar controlado, de estar volando a la deriva, atenta contra el sistema de seguridad aeronáutico, generando un riesgo que no es mitigado. Bueno, estos fenómenos hacen lo mismo. Están o entran en un espacio aéreo controlado sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de control, haciendo maniobras que a veces son imposibles por su composición, no tengo idea de cuál es su composición, qué lo genera, pero claro, hacen viraje de 90 grados, se desplazan de velocidad cero a velocidades que son supersónicas. Bueno, ¿qué es lo que eso? Eso es lo que no sabemos. Y ese porcentaje, especialmente que hoy día no está categorizado o que se encuentra en la posición o en la figura de no identificado, que no se sabe ni su origen, es entre el 2 y el 5%. Y así lo hizo el JPAN en Francia, acá el CEFA en Chile, así lo dijo la NASA ahora a fines de mayo. Hay de un 2 a un 5% de manifestaciones anómalas que no se tiene idea cuáles son su origen. Bueno, en ese 2 y 5%, podemos mediarlo en 3,5 si quieren, para ser más exacto, en ese 3,5% es donde tenemos que concentrarnos, porque ahí es donde está la médula de este fenómeno. Todo el resto puede ser cualquier cosa en malinterpretación, globo, fenómenos meteorológicos, fenómenos atmosféricos, fenómenos astronómicos, lo que quieran. Pero cuando hay una cuestión que ya se ha descartado toda posibilidad de explicación, y que incluso supera la racionalidad o la lógica humana, ahí es donde tenemos que apuntar los fuegos y es efectivamente donde yo creo que se están apuntando. Rodrigo, ¿y el papel de la NASA? ¿Usted sí confía en lo que nos pueda informar la NASA respecto a este tipo de fenómenos? O sea, más que confiar, la NASA se crea el 29 de julio del 58. Desde su creación hasta mayo de este año nunca había hablado de este fenómeno. Nunca. Y ahora se reunieron 16 expertos 4 horas a debatirlo, donde hablaron de un montón de posibilidades, de cosas, pero volvieron a la base que yo señalo que es del 2 al 5% sin identificar y sin saber su origen. ¿Por qué creo yo que la NASA hoy día está interesada en esto, tal cual como muchas otras autoridades, no tan solo Estados Unidos? Porque hay una serie de proyectos que vienen a futuro y que claramente van a derivar en lo que se va a conocer el 2026. El 2026 viene todo el cierre de lo que significan los UAP, los informes de UAP, la ARO, etcétera, etcétera. Y la NASA, dentro de todos sus proyectos espaciales, ha tenido, no sé, acuérdense de Gemini, Apolo, los transbordadores, Columbia, Challenger con el accidente, etcétera, 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 la Estación Espacial Internacional.
Bueno, ahora está en desarrollo un proyecto que se llama Crew Dragon, que es un proyecto de turismo espacial. Es decir, cualquier persona con recursos económicos potentes puede pagar un pasaje y puede dar una vuelta, lástima para los terraplanistas, una vuelta al globo. Entonces, cuando pase eso, aquellos que van a salir no tienen algunos códigos como tienen los pilotos de guerra, los astronautas, que si ven algo se van a quedar callados porque en el fondo ellos así lo firmaron, lo acordaron. De repente uno que otro ha salido hablando, pero no le dan mucha importancia porque ellos tienen como un código propio. Pero cuando vengan turistas de toda parte del mundo, y sobre todo con un nivel ya superior en cuanto a tecnología, porque ya pongamos el caso que no les dejan subir cámaras ni teléfono, no, porque esto puede explotar, ¿no? Cualquier excusa. Bueno, esos tipos cuando vean algo extraño lo van a contar. Y cuando lo cuenten, ya la NASA va a decir, pero si nosotros hace muchos años estamos hablando de esto, estos fenómenos son reales. Nosotros lo mencionamos, hicimos aquí un cónclave y hemos estado también discutiéndolo, así que no es nada nuevo. Entonces, todo tiene para mí una razón de ser. Nada es al azar. Nada es porque sí, nada es por afortunada, por suerte, no, no. Esto es un proceso. Este proceso ya partió, se echó a rodar y aquí podemos encontrarnos con sorpresas muy interesantes de aquí a unos años más porque, vuelvo a insistir, 2026, 2027 suenan como años donde vienen anuncios importantes, quizás de repente hay adelantos a veces propios de lo que es la globalización como fenómeno tecnológico, pero se vienen cosas importantes, es decir, aquí nos vamos a dar cuenta de una serie de replanteamientos de los paradigmas clásicos que van a hacer que el mundo cambie, si es que ya no cambió. Bueno, pues ahí me dio ya la respuesta a la siguiente pregunta, Rodrigo, y es, ¿qué podemos esperar después de estas declaraciones? Eso, efectivamente se sigue aumentando la cantidad de información, porque ya este fue el inicio, los congresistas norteamericanos han empezado a contagiarse con esto, o sea, partió uno, dos, tres, hoy día ya es un grupo no menor, y hay algunos congresistas que están haciendo declaraciones como por ejemplo el senador Rubio, que es un senador bastante querido, muy popular, él está de cabeza metido en esto y quiere sacar la verdad a cueste lo que cueste. Y si es necesario traer más testigos, traer más informantes, traer más desertores de estos programas que de una u otra forma podrían tener ingeniería inversa como podrían tener otro tipo de tecnología, porque también no hay que merecer la tecnología misma o la calidad científica del desarrollo militar norteamericano. Estados Unidos está siempre 10 o 15 años adelantado a lo que nosotros hoy día vemos. Es decir, lo que nosotros hoy día vemos ya se desarrolló hace 15 años atrás. Entonces, hoy día no sabemos en qué está trabajando en el área de defensa. Me especifico el área de defensa y tecnología militar, que hoy día van muy de la mano. En el intertanto hay un montón de empresas civiles que están colaborando, compañías o mega compañías, y que de una u otra forma tienen digamos, no quiero hablar de enemigo, pero un competidor acérrimo que son las empresas chinas, donde también se está haciendo lo mismo y de otra forma, pero se está tratando de hacer lo mismo, es decir, una nueva carrera espacial, una nueva búsqueda, entre comillas, de inteligencia fuera de la Tierra o de vida fuera de la Tierra, una nueva colonización de la Luna con una estación ya permanente, una nueva, o sea, no una nueva, sino que la colonización de Marte con la llegada de seres humanos. Entonces, vienen cosas que son sumamente interesantes y cuando esas cosas sucedan, ya es necesario tener esta información procesada, porque no va a ser muy oportuno que justo cuando estén instalándose en la Luna digan, saben que acá nos vienen a ver de repente cosas extrañas o hay fenómenos anómalos raros. Ya cuando suceda eso, van a decir, bueno, nosotros lo analizamos hace varios años, ¿cierto? Por algo lo estamos discutiendo, ya lo vimos en el Congreso, ya hablaron unos testigos. Bueno, lo mismo cuando lleguen a Marte, van a llegar a Marte y lo más probable es que alguien, estoy hablando de posibilidades, diga, ¿saben que acá hay unos vestigios de construcciones antiguas que, pucha, parece que cuando Marte tuvo en su momento una atmósfera parecida a la de la Tierra, hubo vida, listo, y se solucionó el problema. Pero eso ya tiene que haber sido parte de un proceso, de una filtración previa y de una suerte como de, yo diría, de inundación de la información, cosa que no sea tan impactante para la sociedad. Hoy día la sociedad en Claro. realidad ya no está como la sociedad cuando yo era más
cuando yo era niño o cuando mis papás eran niños, donde cualquier cosa impactaba. Hoy día ya perdimos la capacidad de asombro. Entonces, por lo mismo, es todo mucho más rápido. Si se dice eso, la mitad del mundo o la mitad o todo Occidente decir, pero si siempre lo supimos, o sea, siempre nos ocultaron esto. Entonces, va de la mano con aquellos ingenieros sociales que ven esto, evalúan cómo está el escenario y van entregando esos datos de a poco. Claro, y es que recuerden que quien tiene la información también tiene el poder. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco también toda esta historia alrededor de este fenómeno. Sí. Rodrigo, ya se nos está acabando el tiempo, pero recuérdanos, por favor, tus redes sociales, dónde la gente te puede seguir, el libro, cómo lo podemos conseguir en otros países. Toda esa información, por favor, para quienes están conectados aquí en Ventana al Misterio. Bueno, muchas gracias a Ventana al Misterio y gracias a ti por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones en realidad que son un poco el análisis de lo que está sucediendo como para poder contextualizar, porque de verdad nos encontramos con que a veces tanta la información que no se sabe de dónde comenzar. El libro OVNI desde Chile, en la última publicación que tenemos con Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, hoy día está disponible en Amazon para todo el mundo. Está en español. Para fin de año está prevista la versión también en inglés, porque ya estamos en el proceso de traducción. Yo me pueden ubicar en mi Twitter, @ecobufón, o en Instagram, @eco_bufón. Y se estoy publicando informaciones respecto a este tema, y en especial lo que está sucediendo con lo que es el libro, porque nosotros dimos un corte y ese corte fueron los incidentes de febrero. Los incidentes de febrero en Estados Unidos, con los 4 derribos más el cierre del espacio aéreo Montana, fue el corte de esta verdadera teleserie que comienza el 2017, pero además nos dimos el trabajo de hacer un pequeño resumen, una línea de tiempo de lo que es la era moderna de los ovnis, porque en este libro nosotros señalamos el término de la era moderna de los ovnis y a partir del informe del Pentágono del 2021 el nacimiento de la época contemporánea de los ovnis. ¿Por qué? Porque es hoy día todo abierto y todo de libre expresión. Hoy día no hay censura, no hay secretismo, hoy día todo es público. Y eso va de la mano un poco con lo que significa la globalización, pero por otro lado, también va de la mano que cuando tú quieres ocultar algo, qué mejor que mostrarlo. Es más fácil así, de hecho. Hoy día, como está, gracias a este mismo fenómeno tecnológico, hoy día es más fácil hacer algo público y masivo para mantenerlo oculto. Y es una técnica muy antigua. O sea, sin duda es la que a la perfección maneja en ese sentido los hilos de los datos y de la información, que a veces es muy relevante. Así es, Rodrigo. Pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Ustedes ya saben, por favor, si les gustó este video, pues dejen sus comentarios ahí. Si quieren que volvamos a entrevistar a Rodrigo, que seguramente les encantó, pues también denle dedito arriba a este video y suscríbanse al canal. Por ahora hemos llegado al final y cerramos esta ventana al misterio.